Bueno, y a esta hora queremos analizar esta nueva polémica limítrofe y para eso vamos a tomar contacto con el periodista y además analista internacional de Perú, Hugo Guerra. Señor Guerra, muchas gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes, Matilde. Señor Guerra, la primera pregunta, ¿coincide usted con la decisión de su gobierno, del gobierno del presidente Humala, de presentar este nuevo mapa en el que fija el punto de límite terrestre en el punto de Concordia y no en el hito 1? Bueno, la posición del presidente Humala, del gobierno y del Estado del Perú es absolutamente correcta y coherente. Primero con el Tratado de 1929 y en segundo término con la sentencia de La Haya en el caso del diferendo marítimo entre nuestros dos países. Por lo tanto, no entiendo cuál es la polémica que desde mi punto de vista es un malentendido y artificialmente alentada del lado de algunos políticos chilenos. Bueno, Chile precisamente expresa exactamente lo contrario, según señor Guerra, y según el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que fija finalmente el límite marítimo, establece que el punto de definición del límite marítimo parte precisamente en el hito 1, y ese sería también ya que la Corte no puede fijar el límite terrestre porque no tiene la atribución, sería el punto exacto donde comenzaría además el límite terrestre. A ver, vamos a precisar brevísimamente cuáles son los conceptos. El artículo segundo del Tratado del año 1929 estableció que la línea divisoria entre los dos países en consecuencia la frontera entre los territorios del Perú y de Chile partirá de un punto en la costa que se denominará Concordia, y establece claramente que es distante 10 kilómetros al norte del puente del río Utah. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente la Corte Internacional no tiene potestad para alterar ese tratado y tampoco para participar en ninguna redefinición de los límites terrestres. Por lo tanto, acá hay un error. La Corte lo que ha dicho claramente, y habría que revisar la sentencia, por favor, es que el inicio de la frontera marítima se da en la intersección de la proyección del paralelo que pasa por el hito número 1 con la línea de baja marea. Esto significa que nos ha dejado, en el caso del Perú, con una costa seca, pero ese es el nivel de costa con proyección al mar, no del territorio terrestre. Bueno, entonces, para la Cancillería chilena esto es exactamente lo contrario, señor Guerra. Del lado de Chile, o hay un problema que artificialmente se alienta. Exactamente. Bueno, en Chile, el gobierno de Chile y la Cancillería ha expresado exactamente lo contrario, y que esta definición, esta cartografía que ha presentado el día de ayer el presidente Ollanta Humala excede el fallo y también excede el Tratado de 1929 y las posteriores delimitaciones que se hicieron en 1930 y que establecieron entonces la definición del límite terrestre en el hito 1. Ahora, bueno, ¿cómo se supera esa diferencia? Porque tenemos que Estados Unidos es el único árbitro que los dos países han definido para poder llegar a zanjar una diferencia en términos terrestres si esto se produjera. Pero lo primero que tiene que establecerse es que hay sola forma de superar cualquier controversia, y es reconocer la intangibilidad de los tratados, en particular el del año 1929. Asimismo, lo que se requiere es la voluntad para cumplir con aquello que el Perú sí está cumpliendo, y es no dejar ningún punto pendiente en la delimitación fronteriza entre los dos países. El Perú no tiene ninguna reclamación adicional más allá de que se respeten siempre los tratados ya mencionados. En relación a la eventual participación a manera arbitral del gobierno de Estados Unidos, sí, está contemplada en el Tratado de 1929, pero ya ha habido mensajes claros de la Casa Blanca respecto a que no le interesa participar en este tema, por lo mismo que no hay una controversia real. Por lo tanto, creo que esto debería tratarse más política y técnicamente antes que hacer un tema solamente mediático.
creo que dependerá en mucho de la buena voluntad específica. Estamos en contacto con Hugo Guerra, él es periodista y además analista internacional de Perú. Estamos específicamente tratando lo que ayer se presentó, que fue el mapa que establece los límites entre Chile y Perú, y hay una controversia porque precisamente el presidente Ollanta Humala ha establecido como límite terrestre el punto de Concordia, mientras que Chile insiste que es el hito número 1. Vamos a ver si restablecemos el contacto o seguimos avanzando con otros temas. 6 de la tarde con 14 minutos, vamos a retomar el contacto con Lima. Estábamos conversando con el periodista y analista internacional peruano Hugo Guerra. Señor Guerra, ¿estamos de nuevo en contacto con usted? Así es. Muy bien. Muchas gracias por volver a comunicarnos. Sí, por supuesto. Bueno, estábamos conversando de esta divergencia que hay entre los gobiernos de Perú y de Chile en torno a la delimitación del punto terrestre de la frontera entre ambos países. Perú establece en este mapa que ha presentado ayer que es el punto de Concordia. Chile dice que es el hito número 1. Yo le pregunto ahora a usted, de acuerdo a las interpretaciones que se han hecho aquí en Chile de este hecho, ¿es una necesidad interna del gobierno del presidente Humala, que está con una aprobación de un 22%, levantar este tema como fórmula para levantar esta aprobación popular? A ver, Matilde, lo que usted dice es un enfoque muy tradicional y absolutamente basado en el concepto en sí mismo. Es verdad, el presidente Humala no atraviesa por su mejor momento de popularidad. Eso no significa, sin embargo, que este acto de política exterior esté contaminado con temas internos. Lo que ha hecho el gobierno del Perú, más allá del propio presidente Humala, es cumplir con un tratado internacional, el del año 29, en concordancia y de manera coherente con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, esas interpretaciones yo creo que debiéramos dejarlas de lado. Como en el caso de Chile, igualmente creo que deben dejar de lado interpretaciones que no corresponden ni con el derecho internacional ni con la realidad histórica. Perfecto. Ahora, para seguir comprendiendo hasta dónde se va a llegar con este tema de parte de Perú y de parte de Chile, porque hay que zanjarlo de alguna manera. Si Perú establece que su límite con Chile está en el punto de Concordia, ¿cómo va a ejercer su soberanía en ese punto? ¿Va a instalar una demarcación? ¿Va a llevar soldados a esa parte de la frontera? ¿Cómo se ejerce soberanía? A ver, una vez más hay que aclarar las cosas. El hito 1 es un elemento de demarcación que se movió del punto Concordia por una necesidad práctica, física, debido a que había que evitar que la instalación, que se llama un mojón, fuera dañada permanentemente por la marea. De modo que ya no hay necesidad ni siquiera de proceder a una demarcación. El derecho es simplemente lo que debe prevalecer en el raciocinio lógico y en una sana voluntad política entre los dos países. En este punto, el Perú ha hecho lo que corresponde, ha expresado y ha oficializado sus límites exteriores. En el caso de Chile, lo único que corresponderá es que responda al derecho internacional. Yo no creo que se deba llevar esta situación a un plano mayor. Creo que no hay necesidad ni siquiera de llamar a arbitraje ahí donde un tratado en consistencia con la sentencia de la Corte Internacional sobre el diferendo marítimo son absolutamente claros. Hay una voluntad política del pueblo del Perú, más allá del gobierno, y hay una voluntad política del pueblo de Chile, más allá de su gobierno, de avanzar en una relación bilateral positiva. Yo creo que es hora de que se medite en torno a esto y se dejen de lado posturas equivocadas. Bueno, esta posición del Perú y esta presentación de esta carta, de este mapa por parte del presidente Humala ha generado el rechazo no solamente del gobierno a través de la Cancillería, sino que recientemente, hace pocos minutos, el Senado de la República de Chile también ha expresado su absoluto acuerdo con el rechazo a lo que ha hecho Perú. ¿Usted cómo cree que puede afectar la relación entre ambos países? Porque le cito, mire, un
el senador Letelier, uno de los senadores que formó parte de esta comisión que acaba de votar en contra, digamos, de la presentación de Perú, dice: lo del presidente Humala es algo que no solamente genera molestia, sino que nos lleva a reevaluar cómo se han dado los diálogos de cooperación y amistad. ¿Cómo podrían afectar las relaciones entre ambos países esta decisión del presidente peruano de presentar este mapa? Fíjese, si los dos países hemos tenido la capacidad y la madurez política y jurídica para lograr superar lo que realmente era una complicación mayor en la delimitación marítima, este es un tema absolutamente menor que creo no debería amplificarse. En segundo término, si la relación bilateral se daña políticamente, siempre se mantendrá una relación humana, económica y comercial que es sumamente fluida, y para esto basta comprobar en el sitio la realidad positiva de las fronteras vivas que tenemos entre Tacna y Arica. Pero si pese a todo eso hubiera un malestar político, Chile tendrá que atenerse a las repercusiones de esto, en particular ahora que ustedes tienen un problema con un país tercero, cual es Bolivia. Yo creo que no le conviene ni a Chile ni al Perú tener ninguna dificultad en este momento en lo que es ya una relación madura y que debe mantenerse estable. Señor Guerra, ¿qué significa que Chile tendrá que atenerse a las consecuencias teniendo un problema con otro país como es Bolivia, que Perú en ese caso estaría solidarizando con Bolivia y se generaría un conflicto como el del siglo XIX contra Chile? Para nada. El Perú no tiene nada que ver en los problemas bilaterales entre Chile y Bolivia. Pero yo creo que a Chile no le debe interesar suena como una tener amenaza. Tensiones en ninguna de sus fronteras. El Perú está ajeno a esa voluntad. Todo lo que ha hecho el gobierno del presidente Humala, lo subrayo, es cumplir con la lógica jurídica de un tratado de 1929, que es absolutamente coherente con lo que ha dispuesto la Corte Internacional. De modo que tengamos cuidado, separemos lo que pueden ser expresiones políticas, sea en el Congreso o en la Cámara de Senadores de Chile, o lo que pueden ser las intemperancias de cualquiera. El Perú no ha alterado para nada lo que es correcto histórica y jurídicamente. Señor Guerra, vamos a tener que interrumpir este contacto y nos vamos a tener que trasladar hasta Valparaíso. Yo le doy las gracias, le agradezco este contacto con CNN Chile. Claramente las posiciones son encontradas y divergentes y vamos a seguir conversando seguramente. Muchísimas gracias por este contacto.